Para mí es un gozo tremendo estar acá en esta noche. Bienvenido a este momento de adoración donde usted nos permite la oportunidad de poder entrar hacia su hogar, hacia la comodidad de su hogar. Para nosotros es un privilegio tremendo. Así que por favor, en estos minutos no se mueva del sillón. No se mueva del asiento ese cómodo donde a usted le guste estar. Manténgase con su teléfono inteligente, su tableta, su televisor, lo que sea con lo que esté mirando en esta noche, pero manténgase conectado con nosotros. Como es habitual, vamos a tener buena música, buena alabanza con nuestro hermano Abel, y en esta noche Dios ha traído un siervo que lo usa con mucho poder. El pastor Joel González estará trayendo la palabra de Dios en esta noche. También queremos pedirle a los hermanos, por favor, si usted está ahora mismo conectado en su teléfono o en su tableta inteligente o en algún device, por favor comparta este culto. Y como bien el folleto de Escuela Sabática nos está hablando acerca de testificar y hacer buenos amigos, es muy bueno a través de Facebook que usted comparta este culto de adoración de la Iglesia La Esperanza, y de esa manera usted estará predicando. Si usted tiene algunos amigos, 300, 400, 1000, 5000 amigos que permite Facebook, y usted lo comparte, usted está compartiendo la palabra de Dios con 5000 personas. ¿Ve qué sencillo? Así que en esta noche, por favor, saca un tiempecito aquí mismo y comparta. Queremos saludar a la hermana Yolanis, que la veo que está conectada. También queremos saludar a Mabel, que está conectada. La hermana Yajaira también está conectada. Jenny, que está conectada. También queremos saludar a Jessica María González. En fin, a cada hermano que está conectado en esta noche. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y en esta noche queremos invocar que la presencia de Dios no solamente esté en la Iglesia La Esperanza, sino que pueda llegar a cada hogar que está conectado, y también que pueda llegar, ¿por qué no?, a cada persona que después, diferidamente, pueda ver la retransmisión y también pueda ser tocada por la palabra de Dios. Así que estamos invitando al hermano Abel que pase al frente para que tenga unas palabras de oración y así dar inicio al culto de esta noche. En lo que Abel llega a la plataforma, queremos pedirle también a usted que si tiene algún pedido de oración, ya sea por usted, por su familia, algún familiar que está fuera de los Estados Unidos, algún amigo, compañero de trabajo, envíenos su petición y acá hay un equipo que va a estar orando por su necesidad, no solamente hoy, sino durante toda la semana. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde, es mi deseo y oración. Y recuerden, hermanos, mantengámonos firmes de parte de Dios, que en Él está la bendición. Que Dios le bendiga en esta noche. Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Un saludo a todos los hermanos y a mi sobrina que me está mirando desde Cuba, Jessica Mira. Un saludo. Espero que Daisy esté bien y dile que aquí estamos siempre en oración. Vamos a comenzar en esta hora con algunos cantos, pero primeramente vamos a orar. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu amor. Te damos gracias porque cada día estás a nuestro lado, Señor, ayudándonos. Siempre estás a nuestro lado, dándonos, Señor, oportunidades. Siempre estás a nuestro lado, Señor, alentándonos. Te pedimos que tú perdones nuestras ofensas y nuestros pecados y que nos acompañe donde quiera que estemos. Bendice a cada hermano que está presente, bendice a cada familiar, bendice, Señor, a los enfermos, a aquellos que están pasando necesidades también, quédate con ellos y permite que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu toque sus corazones. Gracias una vez más por todo, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar estos cantos, así que les invito donde quiera que estén, que cante junto con nosotros.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Cuán grande es Jehová y digno de gloria, y sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Oh buen maestro, despierta, ven, ruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Desfavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya
haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Muy buenas noches a todos los hermanos que se están conectando en esta ocasión, en esta oportunidad. En esta noche, antes de abrir la palabra de Dios, quiero entregarles un pequeño resumen de cómo va evolucionando el primo de mi esposa, Horacio López, porque sé que muchas personas, amigos de la familia, adoradores de esta página, me han preguntado, algunos se han interesado y nos han llamado preguntando cómo evoluciona el primo Horacio, y sigue siendo estable en su gravedad. Sin embargo, Dios está trabajando, lo sabemos, porque el hecho de que no haya empeorado es una buena señal en medio de esta situación tan difícil. Continuamos orando y de hecho estamos agradeciéndole a todos los que nos apoyan a través de los diferentes ministerios y páginas de la iglesia, incluso a los hermanos de la esperanza que han estado allí al pendiente de la salud de nuestra familia. Muchas gracias de todo corazón por estar ahí con nosotros orando. No dejemos de orar. Estamos viviendo en un tiempo de dificultad, un tiempo donde muchas personas necesitan nuestro apoyo, necesitan una unción especial por parte de Dios, y eso solamente ocurre cuando nos volcamos a la oración, cuando tenemos una devoción viva y activa con el Señor Jesucristo. Esta noche, antes de abrir la palabra de Dios y antes de comenzar nuestra reflexión, queremos orar. Por eso queremos invitar a todos los hermanos del Facebook, aquellos que están conectados con nosotros. Si usted tiene una petición de oración, escríbela aquí en el muro de la iglesia, porque en este momento nosotros queremos orar por esa petición, ese asunto que usted necesita presentarle a Dios esta noche. Estamos pidiendo a toda nuestra comunidad de fe, la esperanza, a toda nuestra hermandad que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y de YouTube, para que oremos por nuestro hermano Michel. Su papá falleció en México y ellos están necesitando nuestro apoyo. Incluso si el Señor de alguna manera pone en usted la bondad de poderlos bendecir con algo de recursos, con sus finanzas, no dudemos en hacerlo en este tiempo, porque siempre cuando llega un momento tan difícil como este, es bueno apoyar a nuestros hermanos, porque se generan grandes gastos. Yo lo sé porque he estado allí en esa situación, y tal vez usted puede ayudarnos con esto, porque usted también ha tenido que despedir a un ser querido, darle sepultura, honrar a esa vida que por mucho tiempo Dios nos lo regaló. Así que en nuestras oraciones está con la familia del hermano Michel, y estamos agradeciendo de antemano a aquellos que ya están apoyando de alguna manera a la familia para honrar
a su papá con la sepultura. En este momento vamos a orar. Por favor, pónganos ahí cuál es su pedido de oración. Ya estamos orando por Michelle, continuamos orando por Horacio, oramos por aquellas personas que necesitan empleo, por aquellos que están necesitando la sanidad de Dios en este momento tan difícil, incluso por algunas personas que me han pedido apoyo. Pastor, las finanzas no están bien, ore para que Dios de alguna manera envíe bendiciones. Aquí nuestra iglesia tiene el compromiso de apoyarle en oración. Déjenos su pedido de oración, porque no solo vamos a tener esta oración, los pastores de esta iglesia están comprometidos a orar con ustedes y por ustedes. Vamos a orar, hermanos queridos. Bendito Padre, muchas gracias, porque en los momentos de dificultad, en los momentos de las crisis, en el momento cuando pareciera que el cielo nos aplasta contra la tierra, es allí cuando tu pueblo clama y es allí cuando Jehová siempre hace presencia. Nosotros estamos en esta noche agradeciéndote por las bendiciones que has derramado sobre nosotros y sobre nuestras familias. Oramos también porque sabemos que tú estás con las personas que en este momento están siendo azotados por una enfermedad. Hemos estado orando por nuestro amigo y hermano Horacio López. Queremos, Señor, que tú continúes bendiciendo esa vida. Ahí está luchando en su terapia intensiva por recuperarse. Permite, Padre, que tu mano sanadora pueda tocarle allí en medio de esa oficina, en ese cuarto frío, pueda tocar su cuerpo y restaurar su salud. Bendice también a su esposa, que también se está recuperando del COVID-19. Bendice también a Michelle y a su familia, que están atravesando un momento de dificultad. Hoy posiblemente han descendido al valle de la sombra y de la muerte, cuando el patriarca de su familia, su papá, falleció. Confórtalo en este momento y permítele, Señor, sentir que no están solos, que Jehová está a su lado. Bendigo a toda la gran familia del Facebook, a aquellos que tal vez no se han animado a colocar su petición allí en el muro del Facebook, pero ellos saben quiénes son, ellos están allí detrás de esta cámara, ellos están en sus hogares esperando y diciéndote: Señor, soy yo la persona que necesita un milagro. Señor, soy yo el que necesita sanidad. Señor, soy yo el que necesita un buen empleo. Señor, soy yo el que necesita ser tocado esta noche con una bendición que pueda resolver el dilema de mi corazón. ¿Cuántas familias hoy, Señor, están esperando una respuesta a sus oraciones? Oro por cada uno de esos pedidos. Oro por cada uno de esos hermanos que están atravesando el valle de la dificultad, familias que están enfrentando una gran crisis dentro del matrimonio, dentro de los hijos. Padre querido, escucha el clamor de esas abuelitas, de esas ancianitas de fe de la iglesia. A los hermanos adultos, Señor, bendícelos en casa. Estamos viviendo un tiempo donde el miedo se apodera de las personas y de las familias. Y por mucha fe que a veces tenemos, también somos tocados de alguna manera por el temor. Hay gente que están atemorizadas. Acompáñales en este momento. Y al abrir tu palabra, Padre, danos la bendición de poder escuchar el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a los que se están uniendo, a todos los hermanos que nos están acompañando en este programa de adoración. Si usted entró esta noche recientemente a nuestro programa, permítame decirle que llegó en el mejor momento, porque vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y el versículo 1.
tiene un poderoso mensaje de Dios para todos nosotros en esta noche. Vamos a la Biblia. Si usted tiene la Biblia en la mano, por favor, ábrela conmigo en Lucas capítulo 11, versículo 1. Si lo que tienes es la Biblia en el formato digital, por favor, venga con nosotros también a ese mismo libro, Lucas 11:1, y juntos vamos a leer lo que Dios tiene que decirnos en ese versículo. Ya lo tenemos, leemos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este versículo es profundo y también muy interesante porque revela dónde es que la iglesia encuentra una fuente de poder, dónde es que Jesucristo manifestaba un poder extraordinario dentro de su vida y dentro de su ministerio. Porque la vida de Jesús fue una vida de oración. Y por eso está pasajes como Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús vivió una vida de poder porque vivía conectado 24 horas al día con el Padre Celestial. Vivía una vida de relación profunda. Para Jesús era vital la oración, por eso se mantenía en todo el tiempo en comunión. Y más adelante Jesús pudo inspirar a los escritores del Nuevo Testamento pasajes como: oren sin cesar, pedid y se os dará, buscad y se os hallará. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía dónde estaba el poder. El poder que Jesús manifestaba durante su vida y su ministerio a diario no era fruto de su deidad. Algunas personas me dicen: claro, pastor, Jesús tenía un poder sin igual porque Jesús era Dios. Jesús era 100% divino como también lo era humano. Y es ahí el resultado de una vida tan poderosa como la que Él pudo manifestar a través de sus obras prodigiosas. Pero yo discrepo con aquellos que piensan de esta manera. Y si bien es cierto que Jesús vivió una vida de poder, también es cierto que Jesús vivía una vida de comunión. Y no confundamos las cosas. Porque si Jesús hubiese vivido apoyado en su poder como Dios, no sería un ejemplo vital para nosotros. Porque estaría diciéndonos que lo que Él hizo nosotros no somos capaces de hacer. Y la Biblia lo dice. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Cómo va a ser posible que Jesús dijera esto si Él estaba usando su deidad para sanar, para bendecir, para salvar vidas? Solamente un Jesús que dependía de su Padre podía decir: si ustedes aprenden a vivir una vida de comunión con el Padre, ustedes van a lograr hacer no solo lo que yo he hecho, sino también cosas mayores que las que yo he hecho. La Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron cosas prodigiosas y grandiosas, como por ejemplo Pedro, que podía sanar a una persona con tan solo pasar la sombra de su cuerpo. Impresionantemente, la Biblia nos enseña que aquellos que viven aferrados al brazo todopoderoso de Jehová pueden vivir una vida tan poderosa como la que vivió Jesús. La Biblia nos enseña que tan pronto Jesús inició su ministerio, según San Marcos capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia que Jesús inicia su vida ministerial en oración. Y tan pronto como Jesús pisó la arena del desierto, el diablo vino a atacar a Jesús.
Ahora yo te digo una cosa, si el diablo no tuvo reparo con el Hijo de Dios, no se limitó a tentar a Jesús cuando él se fue al desierto para dedicarse a la oración, ¿qué no hará el diablo con cualquiera de nosotros que se descuida en su vida devocional? ¿Qué no hará Satanás con nosotros que descuidamos la oración? Por eso es que debemos aprender, iglesia, este secreto. El poder del cristiano está en la oración. Jesús a la mitad de su ministerio le pidió a sus discípulos que subiesen con él a la montaña y desde allí manifestó en miniatura el reino de su gloria. Cuando se transfiguró, los discípulos se habían quedado dormidos, pero Jesús había fulgurado en su gloria y había manifestado todo su poder. Y cuando ellos abrieron sus ojos, vieron a un Jesús transformado, a un Jesús que estaba fulgurando de poder. ¿Por qué razón? Porque Jesús se había aferrado a su Padre esa misma noche y había pedido a los discípulos que clamaran y que oraran con él toda la noche. Hay poder en la oración. Incluso cuando Jesús murió, según Lucas capítulo 23, versículo 46, en su último aliento, Jesús, antes de expirar la última gota de oxígeno que le quedaba y de vida, Jesús clamó a su Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que me indica que Jesús vivió una vida de comunión cerrada, profunda, absoluta con su Padre, desde su pequeñez, desde su inicio hasta su finalización. Por eso es que Jesús hoy dice: clamen a mí y yo les responderé. Y yo les haré saber cosas grandes y ocultas que la humanidad no conoce. Y he aquí, hermanos queridos, la primera lección que quiero dejarte. A usted que está ahí conectado en las redes sociales, a usted que está siendo tentado, a usted que está viviendo un momento de dificultad como toda la humanidad lo está viviendo, permítame decirle, su vida no va a cambiar con más dinero. Su vida no va a cambiar con más propiedades. Su vida no cambia con más bienes materiales. Su vida cambia cuando usted se consagra a Dios todas las mañanas. Cuando usted se entrega a Jesucristo, cuando usted busca a Dios intensamente, como lo hacía Jesús en oración, entonces su vida cambia, sus prioridades cambian, su familia cambia. Cuando Moisés, el gran libertador de Israel, se presentó en la montaña y le dijo a Jehová: déjame ver tu gloria. Y Dios en su misericordia le mostró su gloria. Todo el mundo supo que Moisés había estado ante la presencia de Dios. Y cuando usted lee Éxodo capítulo 32 hasta el 34, usted va a encontrar que los príncipes de Israel, cuando vieron al gran libertador bajar desde la montaña con las 2 tablas de piedras escritas por el dedo de Dios que escribió los 10 mandamientos, le dijeron: cúbrete el rostro, Moisés, porque no podemos verte. Tu rostro brilla como la luz del sol. Es que Moisés había estado en oración con Jehová en la montaña. Es que cuando Jesús se consagró, los discípulos vieron un cambio en el rostro. Jesús se transfiguró, mudó, fulguró su gloria. Y eso es lo que sucede cuando usted se dedica a orar, cuando usted es una persona que recibe la bendición especial de Jehová que proviene desde el mismo trono de poder. Su vida cambia y todo el mundo se da cuenta, porque usted tiene un brillo especial. Por el tono de sus palabras, por el tema de su conversación, por la manera como vives el evangelio,
sus hijos se dan cuenta cuando papi y mami son gente consagradas a Dios. Su iglesia, incluso la comunidad de fe que está adorando hoy en el Facebook, sabe cuando la persona es ungida y tocada por la mano de Dios. Todo el mundo lo sabe. Siempre he escuchado y me gusta leer muchas historias, me gusta leer biografías, y una de las biografías que más me impactó y me ha ayudado a mi vida ha sido la del pastor Spurgeon, porque este muchacho, este joven ministro, era una persona que tenía un poder en la oratoria extremo, era un hombre de poder en la exposición de la palabra de Dios. Y este hombre comenzó un día a pensar que el éxito del crecimiento que estaba experimentando su nueva congregación se debía a la humanidad o a la manera como desde su humanidad presentaba la palabra de Dios. En otras palabras, él creía que era su talento lo que estaba haciendo que la palabra de Dios llegara y tocara corazones y convirtiera vidas y sanara almas. Y la gente venía y tomó una iglesia con 500 miembros y dice la biografía que en muy poco tiempo la llevó a 5,000 miembros. Y eso hizo que el ego, el orgullo del ser humano pudiera crecer como un semillero y pudiera drogar de alguna manera con un falso sentimiento a este gran hombre de Dios que estaba siendo utilizado sin lugar a dudas por el Espíritu Santo. Una vez que él comenzó a pensar de esa manera, Dios tenía que humillarlo, Dios tenía que llevarlo nuevamente a ese punto para que él pudiese comprender que el éxito no está en el ser humano, sino en Dios. El poder no está en el que ora, sino en el que oye la oración. Y Dios le hizo caer en un sueño profundo, cuenta él en su biografía, y después de haber estado profundamente dormido, Dios le mostró que antes de que llegara todo el mundo a la iglesia, llegaba un ancianito de esos que no hacía mucho ruido, de esos que no forman parte de la dirección de la iglesia, de esos que ni siquiera se dejan ver mucho, pero llegó porque era un hombre de oración, era un hombre de consagración a Dios, y ese caballero llegaba todos los días de culto a la iglesia, 1 hora antes que llegara el diácono, y se postraba en los escalones de la iglesia, delante de la puerta, a clamar al Señor por aquellos que iban a venir a la iglesia para que el Espíritu Santo tocara y transformara sus vidas. Cuando el diácono llegaba y abría el templo, él pasaba y se arrodillaba en la primera banca y allí permanecía por largo tiempo intercediendo, clamando al Señor por aquellos que iban a escuchar la palabra de Dios y por el pastor que iba a exponer la palabra de Dios esa noche. Y en respuesta a esa oración, Dios estaba trayendo gente sincera a la iglesia. Es que Dios oye la oración silenciosa de nuestras vidas, iglesia. Es que Dios escucha el dolor de nuestros corazones. Es que la oración es la palanca que mueve el brazo omnipotente de Dios. Jesús sabía lo que era vivir una vida de poder. Y la Biblia no solamente tiene pasajes como Lucas capítulo 1, también tiene pasajes como Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice que Jesús estaba orando en un lugar. Marcos capítulo 1 dice: se levantó muy de mañana y se fue a orar a un lugar. Es que parece que Jesús tenía un lugar específico para la oración, sí. El libro Deseado de todas las gentes, dice la señora Elena White, que Jesús había marcado el monte de los olivos como un monte de consagración. Qué bonito sería que hoy día nosotros pudiésemos, al igual que Jesús, tener un lugar especial para interceder. Qué bonito sería que nosotros tuviésemos un monte también para consagrarnos a Dios cada vez que regresemos del trabajo, cada vez que pongamos un pie fuera de la cama.
doblemos nuestras rodillas y clamemos al Señor. Qué bonito sería que nosotros pudiésemos emular en nuestra consagración a Dios con Jesucristo como lo hacía. Se iba a orar. Lo que más me llama la atención de Marcos capítulo 1, versículo 35, no solo es el hecho de que Jesús se levantó de madrugada. Comentario bíblico adventista dice que muy de madrugada señalaba un horario específico porque el sol era verano y salía en Palestina sobre las 4:30, 5 de la mañana. Y si Jesús se levantó siendo aún oscuro, y es muy enfático Marcos al escribir este detalle, este dato, es porque Jesús se levantó antes de las 4 de la mañana y se fue a orar. Lo que me sorprende no solamente es el hecho de que Jesús se fue a las 4 de la mañana a orar, sino es el hecho de que Jesús el día anterior había sido sábado y durante ese sábado Jesús estuvo sanando cuando el sol se puso hasta pasada la medianoche. El libro Deseado de todas las gentes dice que Jesús no cesó de sanar enfermos hasta que el último clamor fue silenciado por la mano benevolente y sanadora de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús estuvo, el deseado de toda la gente, Jesús estuvo sanando hasta pasada la medianoche y al día siguiente se levantó antes de las 4 de la mañana y se fue a orar. Iglesia amada, no hay pretexto para invalidar la oración. No hay pretexto para cancelar nuestra cita con Dios. Todos los días usted tiene que proponerse una vida devocional activa con Dios. Lastimosamente, nuestras agendas a veces nos echan todos los días de casa sin ni siquiera una oración intercesora por nuestros hijos. Y es triste porque estamos viviendo un tiempo de sequía espiritual. Y no solamente hablo de sequía espiritual individual, sino también corporativa. Iglesias que son secas, donde la gente viene y no experimenta un poder transformador. Estamos viviendo un tiempo de sequía de líderes. Hoy más que nunca el liderazgo de la iglesia está palideciendo, está seco espiritualmente. Y no hablo de nadie, hablo de mí mismo. Hablo de la necesidad que he sentido en estos días de volverme a Jehová. Y si usted, al igual que yo, está experimentando esa sensación de reconsagrarnos a Dios, es porque el Espíritu Santo en este tiempo nos está hablando. Y yo creo que cuando la iglesia vuelva nuevamente a abrir sus puertas, necesita armarse de líderes consagrados a Dios que sepan cómo entrar en audiencia con Dios para poder experimentar lo mismo que experimentaba Jesús cuando salía desde la montaña y se iba a la llanura a sanar, a bendecir y a restaurar corazones. A mí me llama mucho la atención esta cita que la quise anotar tal como está en el libro Deseado de todas las gentes. Ella dice, la hermana Elena White, hablando de este pasaje de Marcos 1:35, dice esto: Jesús vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras eran dadas frescas desde las cortes del cielo para que las hablase en sazón al cansado y al oprimido. Qué interesante cita. Dios mismo lo despertaba todas las mañanas. Diariamente recibía un bautismo de Espíritu Santo. Tu experiencia de hoy no te sirve para mañana. La unción del Espíritu Santo hoy es una bendición, pero mañana tienes que renovarla.
porque tu experiencia de hoy no te da la unción de tu mañana. Mañana tú necesitas volver a vivir la experiencia que estás viviendo hoy. Y cuando aprendamos a vivir una vida de comunión, vamos a vivir una vida de unción, porque ese es el resultado. Desafortunadamente, hemos perdido un poquito esa visión de consagración. Y hermanos queridos, volvámonos atrás un poquito. Recordemos cuando teníamos menos cosas y vivíamos más apegados a la Biblia. Recordemos un poquito cuando vivíamos a veces entre montañas con escasos recursos, pero vivíamos felices y cantábamos y orábamos y estudiábamos y leíamos más que lo que hacemos hoy día. Que nuestra mente y nuestro corazón no se metalicen, no se materialicen. Yo creo que es plan del diablo ocuparnos todo el día para que nosotros no nos consagremos a Dios. La iglesia necesita volverse a Jehová cuanto antes. Necesitamos nuevamente recuperar esos pensamientos como el que aparece en el libro Camino a Cristo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Conságrate a Dios todas las mañanas. Sea este tu primer trabajo. Te pregunto, solamente para que respondas en tu corazón, ¿es nuestra consagración nuestro primer trabajo y nuestra prioridad para mañana? Mañana, cuando nos toque nuevamente retomar la vida después de un buen descanso, ¿qué es lo primero que hacemos? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Ese es el modelo ideal. Eso es lo que pretendo decirte. Necesitamos emular con Jesús. Eso era lo que Jesús hacía. Jesús era un hombre ocupado. Jesús trabajaba en la carpintería, ayudaba a su padre para traer el sostén de la casa. Pero Jesús se levantaba muy de madrugada, sacrificaba a veces el sueño para orar. Y así, de esa manera, volvía a la llanura para bendecir gente. Y tenía una unción especial, tenía un saborcito especial en sus labios. Sus palabras eran distintas y diferentes. Desafortunadamente, no sé qué pasa, pero los Estados Unidos tienen estadísticas terribles en cuanto a la oración. Estaba repasando antes de venir esta noche a la iglesia una estadística interdenominacional cristiana. Quiere decir eso que no solamente recoge a los adventistas del séptimo día, sino a todos los creyentes cristianos en Norteamérica. Y esta estadística dice que un miembro regular de la iglesia ora en 24 horas de 2 a 3 minutos. Dice la estadística. Y eso lo incluye también a usted, nos incluye a todos nosotros. Nuestra vida por lo regular son oraciones bien cortas, son oraciones bien sintetizadas. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, dicen los hermanos. Y yo les digo algo de todo corazón, no estoy en contra. De hecho, Facebook ha demostrado ser un portal de bendición en este tiempo de pandemia, pero nadie puede decir que no tiene tiempo cuando a veces nosotros comentamos fotografías, comentarios de amigos de nosotros a altísimas horas de la noche. ¿Cómo es que tenemos tiempo para estar allí metidos en las redes sociales y no tenemos tiempo para orar? Entonces, decir que no tenemos tiempo equivale hoy día a decir no es mi prioridad. Yo creo, iglesia, que estamos en el mejor momento para recapacitar. Y esta noche el mensaje es una crítica a mí mismo. Es una motivación a mí mismo. Antes de venir me armé de valor para decirle a este servidor, necesitas orar. Imagínense que si un miembro ora de 2 a 3 minutos
de 24 horas, ¿saben cuánto ora un pastor? De 3 a 6 minutos. Ahora yo te pregunto, y reflexione usted conmigo, déjenmelo saber ahí en sus comentarios. Si un pastor ora de 3 a 6 minutos, ¿cree usted que va a ser un exponente de la palabra de Dios con un poder sin igual? ¿Qué vida de poder va a manifestar una persona que en 3 o 6 minutos de 24 horas se vuelve a Dios a buscarle en oración y en estudio sistemático? Por eso es que he querido esta noche presentarte este mensaje, porque estamos viviendo un tiempo de sequía espiritual, yo diría apatía espiritual. Necesitamos nuevamente volvernos a Dios, consagrarnos a Dios, seguir el modelo de Jesús, que se consagraba mañana tras mañana. Cuando regresaba en la tarde se consagraba, pasaba horas enteras, a veces no dormía, sacrificaba en una vigilia toda la noche orando. Su sueño estaba siendo sacrificado, pero recibía la gran bendición, la gratificación de una unción especial por parte de Dios. Yo creo que esta noche, si volvemos al texto bíblico, podemos descubrir algo interesante y es la nota con la cual quiero terminar este mensaje. Dice el texto bíblico, vuelvo a Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Imagínense que este discípulo entró sorpresivamente allí a esa audiencia que Jesús estaba teniendo con el Padre Celestial y no fue capaz de levantar o de interponerse en la oración que Jesús estaba haciendo. Yo me imagino, iglesia, que algo especial él pudo sentir mientras Jesús estaba en comunión. Pudo sentir una diferencia muy marcada entre la oración de Jesús y su oración personal. Algo especial pudo sentir y ver él en la oración de Jesús, que luego le dice a Jesús cuando él termina: enséñame a orar así como has orado tú. Mientras hacía el mensaje, le preguntaba al Señor: ¿sabían los discípulos orar? Claro, eran educados dentro de una religión. Desde muy pequeñito, cuando los muchachos iban creciendo, tenían que recitar grandes porciones de la Biblia en el Antiguo Testamento. Así que si ellos recitaban grandes porciones, también podían orar. Pero es que a veces nosotros hemos encontrado en la oración una rutina para pertenecer a un cuerpo espiritual llamado iglesia. Y hemos a veces creído que la oración es un requisito para ser miembro de la iglesia y descuidamos que la oración es una fuente de poder. Y no nos damos cuenta que la oración es la que cambia todo nuestro entorno. Incluso es la oración la que mueve la omnipotencia de Dios. La oración es como el oxígeno. Es una gota de oxígeno que nos entra en nuestra alma y nos hace vivir una experiencia de vida espiritual y de felicidad con Dios. La oración, hermanos, es la palanca que mueve el brazo todopoderoso de Jehová. Por eso dice la hermana White, orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Esta noche yo quiero pedirte que le abras el corazón a Dios. Que dejemos un poco las palabrerías bonitas, los adjetivos y los sustantivos bonitos, para que abramos el corazón y oremos al Señor de corazón. Mira, la oración no es un requisito para ser miembro de la iglesia. Es una oportunidad maravillosa para derramar nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestra necesidad delante de un Dios que ve, que oye y que habla. La oración es una herramienta
que fortalecen nuestra vida diariamente. Y eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que experimentaba Jesús. El diablo no le teme a que usted tenga una Biblia. Fíjese. El diablo no teme a que usted pertenezca a una iglesia. Pero el diablo tiembla cuando lo ve a usted de rodilla. Porque la solución entre su problema y Dios es la rodilla, es la misma distancia que hay de su rodilla al suelo. Cuando usted se inclina en oración, cuando usted se dobla en oración, cuando usted se humilla delante de Dios, Dios le da a usted un poder inigualable, un poder extraordinario. Dios pone todos los recursos del cielo en función de su necesidad y de su dolor. Esta noche, iglesia, volquémonos a orar. Yo te invito, vamos a orar más que nunca. Consagrémonos hoy más que nunca. Y vamos a experimentar lo que es un poder extraordinario en nuestra vida. Cuando todo esto pase, cuando la iglesia vuelva a abrir sus puertas, nuestra comunidad va a estar lista para venir a la iglesia. Ojalá que cuando eso suceda encuentre adoradores con poder, a pastores que oren con poder, a pastores que prediquen con poder, a hermanos que sirven con mucho amor y mucho cariño, a una iglesia que refleje el carácter de Jesús, que sabe expresar un brillo en su rostro, que es el mismo brillo que recibe cada vez que se consagran a Dios. Yo me bauticé muy joven a la iglesia y en la iglesia fui creciendo y a los 18 años me nombraron director de diáconos de la iglesia. Y yo recuerdo todas esas caminatas largas porque había ausencia de transporte y tenía que ir desde mi casa a la iglesia unos 5 kilómetros de ida y de regreso caminando porque ni siquiera tenía para tomar un transporte cuando este pasaba. Pero aún así crecí en una iglesia estructurada, en una iglesia rutinaria. Y no fue hasta una madrugada cuando experimenté lo que es el poder de la oración. Yo tenía en aquel entonces una bicicleta de marca Forever. Y esa bicicleta era una bicicleta china que había en Cuba, que se convirtió en los pies del cubano en un tiempo de mucha crisis. Pero esa iglesia, o esa bicicleta, perdón, iglesia, era como decir hoy día un Lexus en las manos de usted. Y yo vivía agradecido con mi bicicleta. Y una noche regresaba en la madrugada a casa. Vivíamos en un barrio que no era muy bueno. Y de pronto, cuando salí de un farol que había en la carretera que alumbraba todo y caí en una oscuridad terrible donde no veía ni mis propias manos, yo sentí, en ese momento sentí que algo estaba pasando a mi alrededor en un lugar llamado Las Yaguas. Y allí sentí, en un momento, vi un movimiento extraño y ese sentimiento de conservación de vida se activó y activó el radar y me di cuenta que yo estaba siendo emboscado para quitarme la bicicleta. Traté de huir, sentí que algo pasó así frente a mi rostro y de pronto rebotó allá. Al día siguiente descubrí que era la mitad de un ladrillo que me habían lanzado de una acera a la otra. Y de pronto Dios no permitió que me diera ese pedazo de ladrillo y continué mi marcha y trataba de huir de aquella emboscada y delante habían 2 personas más que me estaban recibiendo con los brazos abiertos. Me tumbaron y caí al suelo. Y es muy difícil vivir esa experiencia y darse por vencido en un tiempo donde usted lo sacrificó todo para alcanzar algo. Y yo había comprado esa bicicleta en 2,000 pesos. Esa bicicleta en 2,000 pesos era como comprarse hoy día aquí un Toyota en $40,000. Para mí lo había gastado todo. Y cuando yo vi que se llevaba mi bicicleta, me activé nuevamente, me puse en pie y eché mano a una piedra que había y la tiré y le di a la persona que se llevaba la bicicleta. Y de repente vi algo que me hizo experimentar lo que es el poder de la oración.
los 4 individuos venían para arriba de mí con muy malas intenciones. No me iban a dar un estudio bíblico esa noche, no venían a orar por mí, venían muy enojados. Y en ese momento, cuando mi vida se vio en peligro, clamé al Señor. No oré como un pastor, no oré como un hermano de 30 años de experiencia y historia en la fe, oré como alguien que ora de corazón cuando está en apuro. Lo único que le dije al Señor fue: Señor, sálvame. Pero esa oración salió del corazón. Esa noche, iglesia, yo supe que no son las muchas palabras las que mueven el corazón de Dios. Solamente el dolor, la necesidad tuya es la que hace que todo el cielo se ponga en función suya. Y esa noche Dios me enseñó lo que es orar. Porque en medio de aquella oscuridad, delante de 4 individuos que amenazaban mi vida, apareció la figura de alguien que no puedo decirle si fue un ángel, pero sí puedo decirle que fue alguien muy real, con un rostro que brillaba como un tubo de luz fría fluorescente. Tomó a uno de esos muchachos, le puso un cuchillo enorme que traía en su mano sobre el cuello, y con una voz maravillosa y un rostro de mucho amor me dijo: recoge tu bicicleta y regresa a casa. Tomé mi bicicleta asustado, mis rodillas sangraban, mi pantalón se había roto, y tan pronto subí la lomita que estaba más adelante, como unos 100 metros, vi un carro de policía que venía. Lo paré, le dije lo que estaba pasando. Temía por ese señor que me había salvado la vida, y cuando llegamos al lugar de los hechos, no había nadie. Me fui a casa. Los policías creían que yo estaba loco. Me dijeron: tranquilo, ve a casa, ¿no has tomado bebida alcohólica? No, yo no tomo. Ve a casa, descansa, que estás cansado. Y mientras yo iba a mi casa, yo pude repasar esa promesa que dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le aman y le obedece. Y no hablo del aspecto místico en esta historia, porque un ángel puede ser uno igual a ti, que en un momento de necesidad, de apuro, de urgencia, Dios ponga en tu camino. O puedo hablar de alguien, un mensajero especial de Dios, que Dios mueva para que venga en función tuya esta misma noche y toque tu herida, y toque tu corazón, y toque tu matrimonio, y toque tus hijos, y toque tu vida para cura, para poder y para testimonio de las naciones. Esta noche hay un solo llamado. Dile al Señor en tu corazón: Señor, enséñame a orar. Escríbelo ahí en el muro de la iglesia. Dile ahí a la gente, incluso al mismo Señor: Señor, enséñame a orar con poder. Que tu vida se transforme, que tu vida pueda experimentar un sabor diferente. Dile al Señor: Señor, dame ese poder que Jesús podía manifestar mientras oraba. Señor, que en mi familia pueda ver la gloria de Jehová cada vez que me vean orando. Déjame entrar en esa audiencia perfecta, en esa audiencia espiritual, en esa audiencia de poder. Escríbelo ahí en el muro de la iglesia como un pedido de tu corazón. Señor, enséñame a orar, y ven y ora conmigo en este momento. Querido Padre, gracias, porque la comunidad de fe de la esperanza hoy clama a ti. Y de todo corazón te decimos: enséñanos a orar. Danos el poder que necesitamos. Señor, ayúdanos a ser distintos en la oración y en la devoción. Yo sé que hemos descuidado este tiempo. Es cierto que a veces las agendas nos han sacado de la cama deprisa. Es cierto que los días pasan, los meses, incluso los años. Pero recordamos, Señor, la necesidad esta noche de volvernos a ti. Tal vez este coronavirus ha sido una pausa en la historia de la humanidad, para dejarnos saber lo frágiles que somos cuando no somos alcanzados con el Espíritu Santo. Por eso, Padre amado, nos volvemos a ti de todo corazón. Los hermanos del Facebook se vuelven a ti. Los que están escribiendo se vuelven a ti con un solo pedido: Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y permite, Padre, que en este momento el Espíritu Santo pueda llegar en todos los rincones de la tierra, bajo esta nota, bajo este clamor,
para sanar a gente, para sanar al primo Horacio, para devolverle la paz a las familias como la que está ahora angustiada. Permite, Padre querido, que aquellos matrimonios que están luchando para salir adelante con sus hijos, para salir adelante con su familia, esas abuelitas que están clamando por sus nietos y por sus hijos, permíteles a ellos experimentar un poder espiritual tan grande que pueda transformar su realidad presente para decir: la gloria de Jehová ha estado sobre mí. Padre querido, bendigo a todo el Facebook, bendigo a todos los que están tratando de ayudar a la comunidad mundial para salir de esta pandemia. Bendigo a todas las naciones que te buscan de todo corazón. Y queremos pedirte, Padre, que esta noche nos devuelva la paz, la tranquilidad y la seguridad de que nuestras oraciones han sido escuchadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa oración. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor.